Normalmente cuando algo se va por un tiempo y después vuelve, uno espera que exista una razón. No simplemente que volvió porque sí, sino que algo pasó durante ese tiempo que hizo totalmente necesario regresar. Y más que todo, esta es la razón de este episodio. Este 2026 ha sido un año de muchos cambios, pero sobre todo de muchas enseñanzas. El año pasado fue un momento que me permitió crecer bastante y creo que precisamente de eso se trata la vida en Cristo. Incluso el nombre de este podcast lo recuerda constantemente. Al final, aquello que vivimos, incluso cuando no entendemos por qué está pasando, puede ser utilizado por Dios para enseñarnos, corregirnos y acercarnos más a Él. La razón por la que no continué con el podcast durante este año tiene mucho que ver con algo que normalmente conocemos en ámbitos laborales como burnout. Simplemente llegó un punto en que me sentía agotado. Durante un tiempo me dediqué muchísimo a crear contenido. Empecé a hacer videos sobre películas, música y diferentes cosas que me gustaban, tratando siempre de encontrar una reflexión detrás de ellas. Y realmente era algo que disfrutaba hacerlo. El problema es que poco a poco comenzó a convertirse en algo que era demasiado exigente. Dejé de hacerlo por hobby y se sentía como un compromiso. Un video podía tomarme 8 horas de edición y si no tenía esas 8 horas disponibles, editaba todo lo que pudiera ese día y continuaba el siguiente. Todo esto sin descuidar las demás cosas que hacía, obviamente. Al principio no había ningún problema porque realmente me gustaba crear. Pero ya después de un tiempo comencé a mirar demasiado los números. Cuántas personas lo vieron, cuánto alcance tuvo, cuántas interacciones consiguió. Uno de mis videos llegó aproximadamente a 73,000 vistas. Y obviamente eso me emocionó muchísimo. Pensé que todo el esfuerzo estaba funcionando. Pero después publicaba algo en lo que había pasado horas escribiendo, grabando y editando. Y llegaba solamente a 20 vistas. Ese es el tema de las redes sociales. Realmente no es sencillo. Admiro realmente a las personas que se dedican totalmente a esto. Y realmente me cuesta admitirlo, pero esta situación comenzó a afectarme. Porque comencé a sentir que todo ese esfuerzo necesitaba una recompensa visible. Incluso desde el podcast, ya a finales me pasaba. Podía preparar un episodio con muchísimo cariño y después de varias semanas encontrarme con 2 reproducciones en Spotify, que es donde están las estadísticas, realmente me desmotivaba un poco. Claro que después alguien me escribía por WhatsApp diciendo que un amigo se lo había enviado o que alguien decía que necesitaba ese mensaje justo en ese momento. Sin embargo, aún así me costaba. Ahí apareció una pregunta que creo que necesitaba hacerme. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y más importante sobre todo, ¿realmente lo estoy haciendo para Cristo? Porque algo que había comenzado teniendo a Cristo en el centro, poco a poco también comenzó a mezclarse con mi necesidad de ver resultados. Y simplemente llegó un momento en que me cansé. Perdí las ganas de crear contenido y pensé que tal vez lo mejor era dejar el podcast y continuar con las demás cosas en mi vida. Este año también comencé a servir en la iglesia y ha sido una experiencia muy bonita que me ha enseñado demasiado. Pero había algo particular que el podcast hacía conmigo incisivamente. Me obligaba cada momento a volver a la palabra. Si yo quería hablar de algo, primero tenía que leer, tenía que escudriñar, tenía que preguntarme qué estaba realmente diciendo Dios y qué estaba aprendiendo yo de todo esto. Y cuando dejé el podcast durante un tiempo, pensé que quizás estaba dejando mi ministerio, hasta que hablando con varias personas entendí algo que necesitaba escuchar. Mi ministerio nunca fue el podcast, fue una herramienta que Dios estaba usando conmigo. El propósito de Dios no termina porque yo deje de subir episodios, ni porque dejes de realizar una actividad que te gusta y que la haces para Él. Cristo no me ama más cuando publico y no me ama menos cuando no lo hago. Su amor realmente no depende de la productividad de cada uno. Y ahí apareció un versículo que me ayudó muchísimo a entender lo que estaba pasando. Proverbios 25:16 dice: hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Y el tema no es si la miel es buena o no, porque realmente es buena. Y ese es precisamente el punto. El problema no era que crear contenido fuera malo. El problema era que algo bueno había comenzado a ocupar demasiado espacio en mi vida. Había convertido algo que disfrutaba y me gustaba bastante
que me permitía utilizar la palabra para hablar de Dios en una exigencia constante en mi vida. Tenía que producir, editar, conseguir resultados y hacer que funcionara. Y justo por eso terminé empalagado de algo que inicialmente amaba. Creo que a veces no solamente con el podcast podemos aplicar esto en nuestra vida con Dios. Podemos convertir incluso las cosas que hacemos para Él en el centro de nuestra relación. Puede ser servir, crear, predicar, tocar, publicar o trabajar en un ministerio. Todas estas cosas son realmente bonitas y buenas, pero ninguna de ellas es Cristo. Y cuando llegamos a confundir nuestra actividad para Dios con nuestra relación con Dios, podemos terminar haciendo muchísimo para Él mientras poco a poco dejamos de estar con Él. Porque eso fue algo que aprendí estos días. Muchas veces pensamos que Dios solamente está cuando estamos haciendo algo espiritual, cuando estamos produciendo algo o sentimos que estamos avanzando con ciertos resultados. Sin embargo, su amor no funciona así. Dios es amor, quieras o no. Y si Él aparta algo en nuestra vida que no nos está haciendo bien, incluso si ese algo parece bueno, quizás también necesitamos aprender a confiar. Porque mi ministerio, mi razón de vivir no depende únicamente de una actividad que realizas. Tu ministerio también es tu vida. La manera en la que trato a las personas, en que las amo, en que sirvo a los demás, lo que hago cuando nadie me está viendo y sobre todo mi relación con Cristo muestran lo que realmente es tu ministerio. Y lo que me hizo pensar nuevamente en volver al podcast fue realmente el ministerio dentro de la iglesia. Había una situación que me estaba generando cierto descontento espiritual y eso me hizo reconocer que estaba pasando por una especie de adormecimiento, ya que mi comunión no estaba siendo igual a la que había tenido anteriormente. Y entonces recordé para qué había nacido oficialmente este podcast. No nació para conseguir reproducciones ni construir una audiencia. Nació de mi necesidad de buscar la palabra de Dios, de escuchar su voz y documentar realmente el camino en lo que Él me va enseñando. Cada episodio nació de una situación, alguna pregunta, algún problema o algo que simplemente no entendía. Y mientras buscaba una respuesta, estaba descubriendo algo sobre Dios y también algo sobre mí. Por eso estoy aquí otra vez. No porque tengo una estrategia perfecta para que el podcast funcione, porque puede que esto nada más tenga una vista. Ya la duración va en 8 minutos y hay muchas cosas que tengo que decir todavía. Estoy aquí realmente porque necesitaba volver al lugar correcto. Necesitaba volver a Cristo. Yo soy una persona realmente metódica. Cuando realizo algo me gusta hacerlo bien, buscar precisión, dedicarle tiempo y tratar de hacer las cosas con excelencia. Y yo no creo que esto sea algo malo, porque, como decía el versículo, ¿te gusta la miel? No comas mucho, que te empalagarás. También estoy aprendiendo que hacer algo para Dios con excelencia no significa destruirme intentando hacerlo perfecto. Porque si hablamos de perfección nunca voy a llegar ahí. Él nunca me pidió números, nunca me pidió visualizaciones, nunca me pidió demostrarle que este proyecto podía funcionar. Me pidió un corazón dispuesto. Y por eso este episodio se llama Vuelvo a casa. Porque volver a casa no significa que me vuelvas a ver en Spotify, en un audio o en la plataforma donde tú me escuchas. Volver a casa es recordar dónde está mi identidad antes de todo esto. Es entender que me puedo equivocar, que me puedo cansar, que puedo perder el rumbo e incluso convertir algo bueno en algo que me termina alejando de lo verdaderamente importante. Sin embargo, lo bonito de Dios es que aún así puedo volver. Realmente no vuelvo a un proyecto, realmente no vuelvo a una plataforma. Quiero volver a Cristo. Y esta vez quiero que el centro sea Él y que todo lo demás venga por su amor. Mi nombre es Daniel Plata. Esto fue Todo Obra para Bien. Realmente me agrada volver a decir esto. Te envío un saludo de donde estás y que realmente Dios te bendiga.